Bienvenidos en este nuevo encuentro virtual que tenemos a través de esta nueva modalidad de entregarles las clases. Vamos a abordar los signos y los síntomas respiratorios. El estudio de los signos y los síntomas respiratorios van a ser de mucha utilidad y ayuda a fin de interpretar los síndromes con los que nos manejamos a diario en la confección de la historia clínica. Quizás la tos sea uno de los síntomas más significativos y más frecuentes a la hora de evaluar y estudiar el aparato respiratorio. La tos, que es un acto reflejo, que es fisiológico, que es involuntario, pero que puede ser voluntario, inconscientes y a veces consciente, es un reflejo diseñado fundamentalmente de tipo protectivo del aparato respiratorio. Son múltiples los estímulos que van a desencadenar el reflejo de la tos. Básicamente, esto está relacionado con diferentes situaciones como los procesos inflamatorios, irritativos, la presencia de cuerpos extraños a nivel de la vía aérea superior, en la región de la faringe y a lo largo del aparato respiratorio. Esta diapositiva, de alguna manera, trata de graficar los múltiples orígenes aferenciales de el reflejo de la tos que están distribuidos a lo largo, como les decía, a lo largo de la faringe, de la hipofaringe, laringe, en el tórax, ya sea en estructuras intratorácicas como el árbol tráqueo-bronquial, el parénquima pulmonar y aún también las zonas periféricas vinculadas a la pleura, etc. Aunque la tos es muy difícil de descomponer por el hecho de que es un acto reflejo muy rápido, muy inmediato, y aunque no pareciera, tiene fases. Tiene una fase inspiratoria, una fase compresiva en la cual a glotis cerrada se incrementa la presión intratorácica a niveles de presión positiva excesiva y finalmente una apertura de la glotis en forma brusca con una expulsión del flujo de aire o de gas intrapulmonar a gran velocidad, con lo cual busca liberar eventualmente todo el árbol bronquial o la vía respiratoria de algún patógeno irritante o cuerpo extraño. Sin embargo, este fenómeno de la tos, este reflejo, en condiciones diferentes puede constituirse en verdaderamente un problema para la salud del paciente, por el hecho de que puede ser fatigante, puede interrumpir el sueño, crear incluso lesiones musculares en aquellas situaciones en que la tos es desmesurada, intensa e incontrolable. Hay algunos aspectos semiológicos de la tos a los cuales nos vamos a referir. La tos puede ser considerada desde el aspecto de que si hay contenido o la presencia de secreciones en el árbol bronquial, por lo tanto la humedad, nos permite diferenciar en tos seca, tos húmeda, la frecuencia con que ocurren los accesos de tos, pacientes que tienen tos en forma permanente a lo largo del día o que tienen tos de manera episódica o que tienen algún patrón que respeta el día o la noche. ¿Cómo se produce? Tenemos accesos de tos que pueden ser únicos, esporádicos o bien la característica tos quintosa propia de los cuadros coqueluchoides. La tonalidad de la tos también es un factor a tener en consideración. La tos que tiene un tono agudo o la tos que tiene un tono no grave. El timbre permite caracterizar algún tipo de tos
que nos ayuda en el diagnóstico: la tos perruna, propia de las traqueitis, la tos afónica de las laringitis, la tos bitonal, que suele estar presente en los pacientes que tienen una parálisis laríngea, el horario, cómo se presenta a lo largo del día, y algunas formas especiales como aquellas que son capaces de desencadenar vómitos o algunas que están relacionadas con la ingestión de alimentos. También podemos diferenciar a la tos según el tiempo de duración. Aquella que tiene en un menor tiempo a 3 semanas de duración consideramos la tos de carácter aguda. Aquella que tiene una duración, una evolución entre 3 y a 8 semanas, llamamos tos de carácter tipo subaguda, y la tos de más de 8 semanas de duración es la tos a la que llamamos tos crónica. También podemos diferenciar, según lo que decíamos al principio, esa tos seca, que es un ruido nítido, claro, que denota la ausencia total de secreción en el árbol bronquial y que puede presentarse con un patrón de aisladas o en cortos golpes de tos. Dentro de esta también, al principio habíamos referido que aparecía la tos quintosa, llamada quintosa precisamente porque está constituida por módulos de 5 accesos de tos, al cual le sigue una inspiración profunda y quejumbrosa que nos recuerda al coqueluche. Bien, el patrón de tos puede ser diurno solamente durante el día, ocurrir durante todo el día, no dejar descansar al enfermo, puede ser solamente durante la noche como característica de los pacientes que tienen episodios de broncoconstricción, y a veces pueden ser solamente de día o mayormente nocturna. Esto es muy variable y es importante que hagamos un buen interrogatorio a fin de determinar el patrón con que ocurre durante el día, que ayuda en el diagnóstico etiológico. También, volviendo a la presencia o no de secreciones a lo largo del árbol bronquial, caracterizamos la tos húmeda, que habitualmente tiene ruidos respiratorios que pueden ser constatados a través de la auscultación, pero que a veces el propio paciente o el médico pueden percibirlos a distancia en la consulta médica. Los pacientes a veces refieren la sensación de burbujeo en el pecho, ya sea precediendo o posterior al acceso de tos. La tos húmeda, característicamente productiva, tiene la presencia de expectoración, que es el material que se expulsa tras un acceso de tos y que proviene del aparato respiratorio, que tendrá diferentes características. Podrá ser mucosa, podrá ser hemoptoica, podrá ser mucopurulenta, podrá tener un aspecto numular como el de una moneda consistente y viscosa, podrá ser solamente serosa, y esto nos ayuda en el diagnóstico etiológico de la patología que aqueja al enfermo. Un aspecto muy particular relacionado a la expulsión de material que proviene de las vías aéreas es lo que llamamos vómica, que es un evento que tras un acceso de tos se expulsa por la nariz y por la boca una gran cantidad de material proveniente del aparato respiratorio, que puede ser pus en el caso de la evacuación de grandes abscesos pulmonares, o en el caso de la apertura brusca de un quiste hidatídico, líquidos con membranas, a lo cual le sigue una reacción anafiláctica bastante dramática, en donde el paciente puede sufrir disnea, broncoconstricción, etc. Finalmente, la hemoptisis, que es la eliminación por boca de sangre que proviene del aparato respiratorio, también es un evento de alarma, y es un evento que nos tiene que hacer pensar en alguna patología realmente seria que está dañando el aparato respiratorio. Es importante que a través del interrogatorio podamos discernir si el paciente presenta hemoptisis clara, franca, que es la eliminación, como les decía, de sangre
proveniente del aparato respiratorio y que ésta se caracteriza porque tiene un aspecto espumoso, aireado, lo cual le da la consistencia a el origen de la misma. Diferente es el esputo hemoptoico, en donde la base de la expectoración es mucosa y tiene un aspecto rosado que se suma al esputo o a la mucosidad que proviene del aparato respiratorio. Tienen diferentes significados. Bien, dejando la tos y sus características y a las cuales nos acabamos de referir, vamos a ir por el segundo síntoma muy importante vinculado a la patología respiratoria. Sin embargo, acá eh, el dolor torácico, que es a lo que me voy a referir, tiene una vinculación muy importante con el aparato cardiovascular porque vamos a tener que abordarlo en forma conjunta. Entre el 5 al 15% de la consulta suele ser por dolor torácico, que es una sensación álgida que afecta el tórax, ya sea la región anterior o posterior del tórax. En su mayoría, por suerte, suele ser de origen osteomuscular, un porcentaje menor es de origen cardiovascular y aún menor de origen pleuropulmonar. Es muy importante que nosotros hagamos un adecuado interrogatorio minucioso y concienzudo con el objetivo de encontrar la causa, el origen del dolor torácico. Cuando empezamos este interrogatorio, tratamos de discernir si existe un perfil cardiovascular dentro de lo que podría ser el dolor coronario, pericárdico, el dolor de la disección aórtica, un evento gravísimo, o del tromboembolismo pulmonar, que también en algunas ocasiones se puede presentar con dolor en el tórax. El coronario es la presencia o la aparición súbita de dolor retroesternal, precordial, intenso, opresivo, en garra, centro del tórax, constrictivo, que a veces se irradia la mandíbula y a los miembros superiores, que dura poco tiempo y que suele estar asociado a algún esfuerzo que se remite con el reposo. A veces suele haber síntomas neurovegetativos y es importante valorar los antecedentes del paciente. Otro dolor característico muy intenso es el dolor de tipo pericárdico por la inflamación de la membrana pericárdica, de la serosa pericárdica, lo cual obliga, como muestra el slide, a que el paciente adopte una posición muy característica con el objetivo de liberar o de distanciar las hojas pericárdicas y por ende reducir el dolor. Este dolor suele aparecer en el contexto de un proceso viral, infeccioso reciente. Puede tener tres modalidades, se puede parecer al dolor de tipo pleural, puede ser característicamente retroesternal o puede ser a veces confundido con el dolor de tipo coronario, razón por la cual es muy importante el adecuado interrogatorio. La disección aórtica, a la cual me refería al comienzo, un evento grave que amenaza la vida de los pacientes, dolor intensísimo, muy brusco de inicio, transfixiante, que aparece en el centro del pecho o retroesternal, no disminuye con ninguna posición y aumenta y va irradiándose e incrementándose a medida que progresa la disección de las hojas de la pared aórtica. Suele acompañarse con alteración de pulsos periféricos, síntomas neurológicos dependiendo de cómo avance la disección. Finalmente vamos a ir, luego de descartar el dolor que proviene del aparato cardiovascular, a centrarnos en el dolor proveniente de las estructuras torácicas. El dolor pleurítico característico en el centro del pecho, que puede estar también referido a la base periférico, las hojas pleurales frotan o tienen mayor contacto a nivel de la periferia y por ende el dolor puede originarse allí o bien en la base relacionado al nervio frénico y al diafragma. Tiene la
distribución que muestra el slide. Tiene un carácter punzante, se exacerba con los movimientos respiratorios, con la tos, suele ser de tipo periférico y suele ser realmente muy intenso. Como siempre, hay que contextualizar el dolor en un paciente que seguramente está cursando algún proceso infeccioso de alguna naturaleza, lo cual es en la mayoría de las veces responsable del dolor pleurítico. En otras circunstancias existen causas metabólicas de tal dolor. Finalmente, y el más importante, el que más nos acontece a nosotros, es el dolor de causa pulmonar. Bueno, hay múltiples terminaciones nerviosas a lo largo del árbol bronquial, en la pleura parietal y a nivel de las serosas, obviamente, el dolor de origen traqueobronquial, que a veces está presente en los pacientes que tienen una bronquitis o una traqueobronquitis, suele ser retroesternal, urente, se incrementa con la respiración y la tos y fundamentalmente está en el contexto de una infección viral la mayoría de las veces. Bueno, nos había quedado el dolor tromboembólico, que es el dolor originado por el tromboembolismo pulmonar, que a veces puede confundirse con el dolor pleural y puede estar presente cuando un paciente sufre un brusco tromboembolismo, pero como siempre hay que contextualizar al enfermo. Son pacientes que tienen una inmovilidad prolongada, han tenido cirugías ortopédicas y sin mayores signos de infección presentan dolor torácico brusco, intenso, a veces como puntada de costado, que se acompaña de disnea, cianosis, pero puede haber signos cardiopulmonares o de colapso vascular. Los otros dolores torácicos a los que podemos referirnos son el dolor de tipo osteomuscular. La estructura osteomuscular del tórax puede ser responsable de dolor, al igual que las neuralgias intercostales que confunden con patología torácica, las contracturas musculares y a veces el aparato digestivo puede generar dolor como el espasmo esofágico que nos puede confundir con alguna patología de origen torácico. El dolor torácico, por lo tanto, requiere un minucioso interrogatorio, evaluar antecedentes personales, contextualizar al paciente y un examen físico muy exhaustivo. La disnea, a la cual seguramente se han referido en otra clase, es un síntoma significativamente importante de los pacientes respiratorios. La disnea respiratoria es absolutamente distinta a la disnea de origen cardiovascular y debemos estar preparados para hacer una adecuada valoración de la misma. Esta disnea suele ser episódica, acompañada de episodios de broncoespasmo. En otros casos son pacientes que han ido desarrollando disnea a medida que su enfermedad respiratoria fue avanzando, como los síndromes pulmonares restrictivos, como los síndromes pulmonares obstructivos. Y en otros casos la disnea puede estar relacionada a episodios agudos de broncoconstricción como en el asma bronquial, lo cual le da un perfil distinto en su aparición y en sus características. Es importante manejar más de una forma de valorar la disnea, la que clásicamente conocemos, la relacionada a esfuerzos de la New York Heart Association, pero también tenemos otras escalas como la escala de Borg y otras como la Medical Research Council, que nos permite también valorar mejor la disnea de origen respiratorio. Finalmente, vamos a hacer referencia a algunos patrones, algunas alteraciones de la ventilación que ustedes van a ir encontrando a lo largo de la lectura de este capítulo, palabras y conceptos que son importantes y que pueden generar alguna confusión. ¿Sí?
Por ejemplo, la ortopnea, que es la posición en la cual adopta un paciente para aliviar la disnea, la platipnea, pacientes que tienen disnea solamente en situación de bipedestación, el paciente que tiene bradipnea, a la cual nos hemos referido cuando hemos hablado y hemos presentado los síndromes obstructivos, la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, la trepopnea, cuando un paciente tiene disnea en la posición lateral, ya sea derecha o izquierda, según la afectación pulmonar. Acá también tenemos la hiperpnea, que tiene el sinónimo de polipnea, que aumenta la frecuencia y el volumen inspirado. Patrones respiratorios frecuentes, como la respiración acidótica de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes con sus pausas ventilatorias características, la respiración apnéusica de pacientes agónicos, que se caracteriza por una inspiración profunda, una pausa y una expiración corta, o la respiración atáxica o respiración de Biot propia de los pacientes neurológicos. Bueno, con esto vamos cerrando este capítulo del estudio de los signos y los síntomas respiratorios que nos van a ser de gran utilidad a la hora de interpretar a los pacientes que nos toca examinar. Con esto me despido, muchas gracias y nos encontraremos nuevamente en otra presentación de aparato respiratorio seguramente.